Dios les bendiga hoy con nuestro último tema de la serie El propósito de los milagros, y es que producen paz en medio de la tormenta. Esta última lección sobre los milagros nos lleva a analizar uno de los temas más intrigantes. ¿Por qué Dios no actúa siempre de la misma manera? Es cuestionable para la mente del cristiano que en el mar de Galilea Jesús haya calmado la tempestad, mientras en el mar Mediterráneo no. Cualquiera se preguntaría si Pablo estaba dentro del plan y la voluntad de Dios y su viaje era tan importante para el testimonio del Evangelio, ¿por qué el Señor no calmó la tempestad ni le evitó a su siervo todas las angustias que pasó? Aunque no tengamos todas las respuestas en este relato, hay grandes lecciones para el desarrollo de la fe y del carácter cristiano. 1. ¿Qué hacer cuando los vientos y la tempestad azotan? A veces Dios no calma los vientos huracanados. Vamos a estar en el capítulo 27 de Hechos. Este cuarto viaje de Pablo fue necesario porque él apeló a César cuando se defendía de las acusaciones que los judíos le hicieron contra él. Hechos 26:32. Pero también estaba dentro de la voluntad de Dios que él lo realizara. Hechos 27:24. Así es como salen de Cesarea 276 personas en un barco pequeño hacia el occidente de Asia. Verso 4. Comenzando el viaje, dice que empezaron los vientos contrarios. Versos 5-6. En el puerto de Mira tomaron una nave alejandrina que era más grande, la cual iba a Italia. Verso 7. Cuando iban cerca de Creta, de la isla de Creta, el tiempo dice que fue peor. Verso 9. Aquí se nombra un ayuno. Este ayuno se observaba en el mes de octubre, muy cerca del invierno. Por eso Pablo sabía que era peligroso seguir navegando y le sugiere que invernaran en Creta en buenos puertos. Pero el centurión no quiso seguir los consejos de Pablo. Lo pueden leer en los versos del 9 al 11. Verso 13. Entonces levaron anclas, es decir, salieron de buenos puertos costeando Creta. Verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Así le llamaban a un viento que soplaba de norte a sur en el mar Mediterráneo. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, eso significa que no podía navegar de cara al viento. Nos abandonamos, dice, a él y nos dejamos llevar por el huracán hacia el sur. Dios nos repitió aquí el milagro que hizo en el mar de Galilea cuando pasó la tempestad. Eso significa que no podemos encerrar a Dios en patrones. Lo que sí podemos hacer es creer que Él está dirigiendo el cumplimiento de su plan eterno. Punto B. ¿Cómo enfrentaremos la furiosa tempestad? ¿Cómo enfrentarnos, ¿verdad?, a la furiosa tempestad? Verso 16. Lo que leemos a partir de este verso es una descripción de las penas y angustias por las que pasaron estos navegantes con términos propios de hombres de mar. Dice corriendo a sotavento o por detrás del islote llamado Clauda. Con mucha dificultad pudieron recoger el bote salvavidas, o sea, el esquife, verso 17, que iban remolcando con un cable y lo subieron a bordo para que no lo destruyeran las fuertes olas. Y teniendo temor de dar en la sirte eran los bancos de arena, dice que usaron cables fuertes para reforzar la nave. Luego bajaron las velas, soltaron las anclas
flotantes y se quedaron a la deriva. Verso 18. Con todo y esto, al día siguiente fueron combatidos por una fuerte tempestad que los hizo comenzar a lijar. Esto era para evitar que el barco se hundiera. Empezaron a tirar el cargamento al mar. Lo que llevaban era un trigo de Alejandría para Europa. Verso 19. La desesperación de los marineros dice que era tal, que dice este verso, que al tercer día con sus propias manos arrojaron los aparejos, refiriéndose al equipo del barco. Lo tiraron al mar para dejar el barco más liviano. Aquí yo les tengo un resumen de cómo nosotros podemos enfrentar la tempestad, siguiendo los pasos que ellos tomaron en aquel viento huracanado. 1. Así como ellos hicieron de correr a sotavento, a resguardarse detrás del islote, nosotros tenemos en el Salmo 46:1 que nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. 2. Dice que ellos reforzaron la nave. Nosotros en Lucas 6, 47 y 48 tenemos cómo hacerlo. Nosotros vamos a Jesús, oímos su palabra y la ponemos por obra. Dice que esto es como un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. 3. Dice que ellos bajaron las velas quedando a la deriva. Gálatas 2:20 nos aconseja que con Cristo estemos juntamente crucificados y no vivamos ya nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. 4. Se deshicieron del cargamento y del equipo del barco. Colosenses 2:8. Hay cosas que no sirven y aquí hay 2 de ellas. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme dice a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos llegado a nuestro primer texto en Lucas 8:25, llevándonos al segundo punto. Con un cristiano a bordo, la esperanza no está perdida. El cristiano ejerce control cuando otros la pierden. Seguimos en Hechos 27. Pablo, como mensajero de Jesucristo y enviado a Roma, donde le predicaría el evangelio al emperador, tenía el lugar y la misión más importante en aquel barco. Sin embargo, aunque su misión fuera tan importante y estuviera en los planes de Dios, tuvo que pasar por los vientos huracanados y la tempestad para dar a conocer los valores y el poder que tenía como siervo de Dios. Unos días antes, el capitán y los expertos en la nave y aún el centurión romano no le prestaron atención a las sugerencias de Pablo. Verso 20. Lucas nos testifica las condiciones de los que iban en aquella nave egipcia. Dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que bajo estas condiciones deben haber estado con su rostro pálido y sus corazones palpitando de miedo y sin esperanza de salir con vida de aquel huracán. Los únicos con un poco de calma y esperanza eran Pablo y sus 2 compañeros. El médico historiador Lucas, que es el autor de este libro, Hechos, y el fiel discípulo tesalonicense Aristarco. Dice el verso 21, Pablo,
el líder del trío misionero no solo tenía paz, sino que contaba con suficiente fuerza espiritual para infundirle aliento a aquella tripulación. O sea, que no solo tenía para él, sino también para dar. Se puso en medio de ellos y les recordó el error de no haberle oído y no zarpar de Creta. La verdad, esto es un consejo para nosotros, debe decirse, no para destruir, sino para atraer la atención de aquellos a la autoridad del mensaje de Dios, a quien nosotros representamos. Punto B. Dios envía a su ángel a darnos paz y dirección. Después de aquella merecida exhortación que Pablo les hace, él se dirige a los que iban a la embarcación con un mensaje de esperanza. Verso 22. Y les dice que los exhorta a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre ellos, sino solamente la nave. La razón de la autoridad y el estado de ánimo de Pablo para hablar esta palabra profética se describe en el verso 23. Dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Existe una gran diferencia entre los que pasan por dificultades sin la ayuda de Dios y los que pasan por ellas junto con el Señor o junto al Señor. Entre las 276 personas, incluyendo a Pablo, que iban en la nave, Pablo fue el único en recibir aquella visita angelical. Verso 24, y esto con un mensaje doble. Lo primero que aquel ángel hace es infundirle valor a Pablo con las palabras no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Esto lo que nos enseña es que las promesas de Dios van en pro de sus propósitos. Y el otro es que luego que le dice que Dios le había concedido todos los que navegaban con él. No tema, y todos los que están aquí te los ha concedido Dios. Eso significa que no se iban a perder. Para que Él les predicara el Evangelio. Los milagros y los hechos que Dios permite tienen como objetivo que le conozcan y puedan alcanzar salvación. Todo aquello que ellos habían vivido les iba a ayudar para esto. Hemos llegado a nuestro segundo texto en Primera de Pedro 4:11. Tercer punto. El Señor siempre nos provee un refugio seguro. Él ha prometido no dejarnos perecer. Desde el momento en que el ángel le trajo la palabra de aliento a Pablo, su liderazgo fue respaldado por la autoridad del Señor. Y vemos cómo la gente comenzó a confiar más en lo que él decía. Verso 30. Así fue como él pudo frustrar la fuga de los marineros, quienes querían huir en el bote salvavidas y dejar que los otros pasajeros perecieran. Verso 31. Pablo, con un tono de autoridad, habla con el centurión y sus soldados y les dice que si ellos, aquellos marineros, los que se querían fugar, no permanecían en la nave, vosotros, el centurión y los soldados, no podéis salvaros. No podía salvarlos a ellos. Verso 32. Así fue como el centurión mandó a cortar las amarras del esquife y lo dejaron ir, para que todos permanecieran a bordo, especialmente los encargados de aquella nave. Pablo, como representante de Dios, no solamente actuó en fe con respecto a él, sino que también asumió la dirección en la situación de caos que estaban pasando. Dios no fallaría a la promesa que le dio. Nadie perecería y él estaría en Roma frente al emperador. Pero antes de ver esto, ellos tendrían muchos esfuerzos para llegar a tierra. Verso 33.
Lucas nos explica cómo Pablo se les acerca a los tripulantes para hablarles y les dice: ustedes ya tienen 14 días de vigilia y de ayuno por la angustia de todo lo que hemos pasado. Así que con esa serenidad, con aquella fe y fortaleza espiritual, verso 34, Pablo les ruega que comieran por su salud, porque el motivo de su angustia ya no está. Les recuerda la promesa diciéndoles: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor no solo nos da promesas, sino según sea la circunstancia, pondrá personas cerca de nosotros para recordárnosla. Y que podamos mantener el ánimo en medio de los esfuerzos que tenemos para ver la victoria. Punto B. Él nos da la salida para que podamos resistir. Verso 35 y 36. Dice que después de que comieron, el ánimo de todos mejoró mucho. Verso 38. Y ya satisfechos, dice, aligeraron la nave echando el resto de los cereales que transportaba. Verso 39. Ya para entonces había amanecido y se dieron cuenta que no muy lejos de donde habían encallado había una ensenada. Aunque en ese momento ellos no reconocían la tierra, o sea, no reconocían el lugar, esa ensenada provenía de la playa de la isla de Malta, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Verso 41. El mismo Dios que les advirtió que la nave se destruiría sin que nadie perdiera su vida, los hizo encallar cerca de esa isla, cumpliendo su palabra de que todos se salvarían de aquel terrible huracán. Verso 42. Nos da el último intento de Satanás en ese viaje para hacerle daño a aquellos 3 misioneros. Dice que los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara. Y recuerde que Pablo iba como preso, por eso el centurión iba cuidándolo con todos aquellos soldados. Verso 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar lo hicieran y salieran a tierra. Verso 44. Y los demás, parte lo podían hacer en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Conclusión. Dice que el Señor estuvo con sus siervos, les permitió salir victoriosos de la tormenta y de ganar almas con aquel testimonio de aquel gran milagro, salvar almas para Él. Nuestro tercer texto lo puede leer en Juan 14, 18. Llegamos a nuestra reflexión. En esta clase podemos ver la mano de Dios guiando a su siervo a cumplir la misión asignada. El camino no fue fácil, fue turbulento, peligroso y con muchas angustias que fueron derrotadas por la visita del ángel con aquella palabra de fe para un fin victorioso. Así que nuestra invitación tiene que ser a confiar, a seguir creyendo en el que todo lo puede. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33, hablando Jesús mismo. Para nuestra próxima semana comenzaremos una serie nueva con un año nuevo con el tema de evidencias de un cristiano genuino, con el tema renacido para una herencia incorruptible. Dios les bendiga.